que ellos tenían, bueno, aquí es donde estaba pensando más o menos nosotros, porque nosotros no somos así. Nosotros tal vez estás sentando ahí, ok, pero yo no soy esclavo, tampoco conozco a nadie que es un esclavo. Pero nosotros tenemos personas, tenemos autoridades encima de nosotros. Y esto entonces es para nosotros también. Nosotros tenemos que pensar cómo estoy respetando la autoridad en mi vida. ¿Será que tal vez un jefe o un maestro, algo así, alguien está por encima de ti? Y ahí vemos una palabra bien importante. Aunque hay un yugo encima de ti, ahí dice toda honor. Entonces no simplemente lo que se mira, la forma que hablas mientras tu jefe está enfrente, pero qué tal en la forma que pienses de tu jefe y también en la forma que hablas con las demás personas. Hay un costumbre en el trabajo, no sé si en el tuyo, pero muchas veces en el trabajo una forma que pones a reír con las demás personas y tener amistad es por criticar a los que están encima de ti. Entonces nosotros podemos meternos a eso como todo lo hace, no puedo recordar, no, yo no soy así, yo soy un creyente, yo soy alguien que sirve al Señor y Dios me llama a respetar mi autoridad. ¿Por qué? Para que el nombre de mi Dios no sea blasfemado, para que cuando gente me mire, porque en tu trabajo la esperanza es que te pueden reconocer como un creyente, no solo como una buena persona, sino que alguien que realmente ama a Jesús. Entonces todo lo que tú dices ahora, personas no simplemente van a pensar, tú eres así, sino que van a pensar, los creyentes son así. Tiene un peso un poquito más que eso. Entonces, cuando estás con alguien, no simplemente son las oportunidades al diario, ¿cierto? No es como si solo en las conversaciones por el teléfono que estás hablando una vez y tenés que tratar de ser calmado. El punto es al final de la conversación. Tampoco la Biblia tampoco está diciendo que no te puedes proteger, que no puedes tratar de defenderte, no está diciendo eso. Lo que sí interesa, lo que interesa a Dios es que tu testimonio siga bien. Al final de esa conversación de debate o de estar explicando por qué las cosas salieron mal, ¿será que todavía puedes explicar el Evangelio a esa persona o tu testimonio ya está manchado? Si yo puedo comunicar los errores que pasaron, pero al final todavía representar a Cristo bien, entonces eso es lo que Dios está esperando. Entonces son los momentos ahí donde nosotros estamos tratando de comunicar con personas por teléfono o con nuestro jefe, maestro, pero también lo que vemos es que cuando estamos con personas día tras día, ahí vienen conflictos, es imposible que no. Y ahí venimos al versículo 2, porque no solo son a los incrédulos, porque ahí sí tiene razón. Los incrédulos deberían conocer a Cristo, necesitamos ser un testimonio, pero ¿qué tal con los amos o los jefes creyentes que nos están tratando mal en la justicia? ¿Será que todavía tenemos que mantener el mismo respeto para un creyente que debe saber cómo debe respetar, debería vivir una manera mejor? Y la respuesta es claro que sí. Entonces la primera cosa, la segunda es eh, para mostrar, exaltar el nombre de Cristo, no simplemente con los incrédulos, de ser, ok, voy a ser un buen ejemplo a ellos, pero es un estilo de vida que en cada lugar. El versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvenles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña, exhorta. Entonces no termina el trabajo cuando alguien llega a conocer a Cristo. Entonces ahí se nota que no hay un yugo ahora, sino que la idea es que los amos creyentes supuestamente están tratando un poquito mejor a los siervos o eh, a los que están debajo de su casa, su autoridad. Pero aquí el enfoque no es a los amos, hey, hay que tratar a los sirvientes bien o a los esclavos bien, sino que es a los esclavos. Sirven ahora aún más a los amos. Eso también puede ser un conflicto para nosotros. Nosotros tenemos deseo de ser una iglesia donde toda una compañía puede llegar a conocer a Cristo y poder venir a servir lado a lado, que en un grupo casa hay un jefe, que hay el dueño de la compañía, que hay el empleo más bajo que haya en la compañía, que todos pueden estar en un grupo casa honrando al Señor. Pero ¿qué pasa al día siguiente cuando llegan al trabajo
y de repente el jefe le da al empleo un lista de cosas que hay que hacer. El empleo va a quedar, ¿y qué pasó? ¿No éramos amigos anoche? Y ahora me estás tratando así, me estás dando trabajo. Pero no, la cosa es que Dios está mostrando que dentro del sistema uno puede apoyar uno al otro para poder ser una influencia a las demás personas. Si una compañía va súper bien porque el empleo, el que está encargado trata bien a los empleos y los empleos están tratando bien a los que están encargados, eso va a ser una influencia a las demás personas. Van a decir, wow, eso debería ser la forma en que deberíamos manejar nuestro negocio. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se tratan tan bien? Y puedes decir, bueno, es que nosotros somos no solo compañeros de trabajo, sino que hermanos en Cristo. De eso se trata lo que Pablo estaba diciendo aquí. Hubiera sido fácil poner un ley ahí y decir, mira, ya no, los creyentes ya no pueden tener esclavos. Pero lo que nosotros sabemos es que un ley no puede cambiar el corazón del humano. Entonces lo que Dios hizo fue empezar desde antes mostrando, mira, hay un, hay un propósito para cada quien. Nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios. Nosotros, cada persona, no dependiendo de su trasfondo, tiene valor el instante que está en el vientre. Entonces, cada persona, entonces todas esas cosas, Dios va poco a poco en la historia mostrando que cada persona es importante y mostrando que aún adentro de un socio que es injusto, que se puede ver armonía y ser un ejemplo a las demás personas. Y por eso vale la pena, porque nosotros estamos alzando no nuestra opinión, no quiénes somos nosotros, sino que nuestra meta en el mundo es que personas pueden ver a Cristo, que pueden ver la armonía entre hermanos. Entonces, aunque no porque sea de menor valor, eso es tan importante. No es que Él está diciendo, mira, tú eres esclavo y así serás. Hay que respetar a tu amo si es creyente o no creyente. No es así. Salmo 139 habla de que Dios personalmente nos crea a todos. Él está encargado de cómo nosotros estamos formando en el vientre. Génesis 1, 26 al 27 te dice que todos, hombre y mujer, fuimos hechos en imagen de Dios. Juan 1, 3, 1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llama hijos de Dios y lo somos, los que han recibido a Cristo. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conocen a Él. Nosotros podemos ir confiadamente. Yo puedo servir en cualquier área sabiendo que mi identidad no es en lo que yo hago, sino que en lo que yo soy. Yo soy hecho en la imagen de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Y un día yo voy a reinar con Cristo. Este mundo es pasajero. Pero entonces Él está diciendo, estoy exhortando a las personas, exhorta a quien pueden vivir en armonía en el sistema. Aunque el sistema no es buena, todavía se puede vivir de una forma que otros pueden conocer a Cristo, que es lo más importante. Entonces, lo que podemos ver ahí es que Cristo, aunque, a ver, porque aunque no es una situación perfecta, ¿cierto? Las cosas no cambian, aunque trataban uno poco mejor, no era una situación perfecta, todavía es un esclavo. Pero lo que vemos es que Dios nos manda a vivir de una manera mejor. Ok, entonces ahora sí podemos pasar. Efesios 6:9 dice a los amos también, vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Delante de Dios todos somos iguales. Entonces en la Biblia no enseña que está bien tener esclavos, no enseña eso. Pero muchas personas por muchos años usaban la Biblia para decir exactamente eso, por medio, especialmente lo que vimos aquí en los Estados Unidos, que todavía estamos sufriendo por esos pecados, que usaban la Biblia para justificar que sí se podían tener esclavos. Hasta usaban el mismo versículo que acabamos de leer, 1 Timoteo 6:1, lo usaban para defender que ellos podían tener esclavos. ¿Y cómo lo estaban haciendo? Completamente diferente. Estaban robando gente de diferentes lugares, era una esclavitud exagerada, pero estaban usando la Biblia para justificar lo que estaban haciendo. ¿Por qué será que gente puede llegar a un punto donde ellos
se sienten que pueden usar la Biblia para justificarse. Y ahí entramos al versículo 3 hasta 5, porque ahí vemos que no es de un día al otro, sino que cuando uno toma una decisión muy grave, sucede que toda tu vida va a ir muy mal. Vamos a ver, versículo 3 hasta el 5 lo vamos a leer todo. Dice, si alguno enseña otra cosa, entonces hablando de todo, ¿cierto? No simplemente el versículo 2, 1, 2, sino que todo el libro que hemos estudiado. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está evanecido, nada sabe y delirá acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y al final es apártate de los tales. Eso está muy fuerte. ¿Cómo es posible que alguien pueda llegar a ese punto de tener ese tipo de lista? Y tiene que ver con esto muy importante. Al final dice que ellos, bueno, al principio no se conforman a las sanas palabras. Entonces el primer paso de salir de la voluntad de Dios es rechazar las enseñanzas de Jesús. Si nosotros queremos honrar a Jesús, si queremos levantar el nombre de Cristo, que cuando personas nos ven a nosotros, ven a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es honrar las enseñanzas de Jesús. Si usted está en nuestros discipulados, le quiero animar que siguen fuerte en el 1 a 1, vida de éxito, así que siguen fuerte, tal vez que sea un poquito, que básicamente lo que estoy diciendo es que vale la pena tomar el tiempo necesario para estudiar la Biblia, porque puede ser de ánimo para otra persona, que para ti no vas a ser desviado, pero tampoco vas a desviar a las otras personas. ¿Cuál era el problema de la persona que tomó la decisión de no honrar las enseñanzas de Jesús? Pues aquí lo vemos que su decisión fue basada en que las enseñanzas de Jesús no la ayudaban. La persona estaba enfocado en sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son esas personas? Porque todavía no existen. Aunque tal vez no nos están diciendo que está bien tener esclavos, todavía nos están diciendo sus mentiras. ¿Cómo podemos ver que esa persona está incorrecto? Bueno, primero es entender las escrituras, pero el otro es por el fruto que ellos tienen. ¿Cómo son esas personas? Entonces vemos que lo primero ahí es que ellos quieren hablar de todo. Ellos quieren simplemente, si hay una forma de tener una discusión, pero para pelear, no es una discusión para poder ser más como Cristo, sino que ellos quieren ganar peleas de palabras. Eso es lo único que quieren hacer. No tiene ningún sentido. Lo que ellos quieren hacer es causar confusión, debate, y después lo que eso produce es una lista. Produce envidia, porque ellos están tratando de ser el mejor que el otro, y obviamente si hay envidia también hay pleitos o discordias que producen. También pleitos producen blasfemias. Cuando los creyentes están entre sí y están peleando y hablando así como de insultos, ¿cómo no va a traer blasfemias contra Dios? Porque nosotros somos siervos de Dios. Entonces, en un ambiente así tóxico, va a ser disputas necias y de hombres corruptos. Como los hombres corruptos, como el corazón es corrupto, todo lo que ellos están haciendo solo causa confusión, causa un ambiente tóxico. Y la raíz del problema es su motivación. Ellos no están allí tratando de estudiar la palabra para que ellos puedan ser más como Cristo o honrar a Dios. Allí al final dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Piedad en este contexto habla de un caminar con Dios. Piedad tiene que ver con un estilo de vida donde realmente entiendes que Dios es Dios y tú no eres Dios. No puedes entender todas las cosas, pero Dios sí. Es una confianza en Dios. En la traducción griega de Proverbios 1:7, que dice el principio de sabiduría es el temor de Jehová, ahí en el parte de temor usaron la palabra de piedad.
También en Isaías 11:12, que es una profecía acerca de Jesús, dice, y reposará sobre el Espíritu Santo de Jehová, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Así es describe nuestro Señor Jesucristo. Temor en ese pasaje también lo usan la palabra piedad. Entonces ahí es una forma, es un estilo de vida donde tomamos decisiones no por las cosas que nos convienen, sino que las cosas que agradan a Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Cada vez él decía, yo no hago mi propia voluntad, sino que hago la voluntad del Padre. Eso es nuestro modelo. Cuando siempre estamos pensando que necesito guardar la verdad, necesito recordar qué es lo más importante. Y después de eso, no solo entender la verdad, sino que crecer en reverencia hacia Dios. Y ahí tenemos la palabra que nos ayuda también, que es de temor, reverencia hasta nuestro Señor. Hace unos 30 años había un pastor que, que cayó en el pecado. Y, y él era un pastor popular, entonces era bastante grave. Y otro pastor más joven fue a visitarlo básicamente para preguntarle cómo puedo evitar el error que hiciste para no tener que quedar como tú quedaste. Y él dijo, bueno, la pregunta que él hizo fue, em, ¿cuándo dejaste de amar a Dios? Y el pastor que había cometido el pecado dijo, no, yo nunca dejé de amar a Dios. Y el pastor joven como que se enojó. ¿Cómo es posible que no dejaste de amar a Dios y cometiste el pecado que cometiste? Y él dijo, mira, yo siempre tuve el sentir de amor por Dios. Obviamente no estaba obedeciendo y sabemos que la obediencia muestra nuestro amor. Él tenía el sentir de amor en él, pero lo que le faltó era el temor de Jehová. Como él sentía el amor, él podía ser agradecido por la vida que él tenía. Él siempre andaba hablando con Dios, pero como él no sentía el temor de Jehová, él no cambió nada en su vida, no era un estilo de vida. Para él, él simplemente decidió de vivir la forma que él quería y por eso nada cambió. Él decidió que él podía como aprovechar de la gracia y misericordia de Dios y vivir su vida. No es así. Aquí vemos que lo que Dios nos pide es una vida de verdad, sabiendo lo que hacer, pero no solo eso, es entender que Dios es Dios, tener una reverencia, vamos caminando con Él, confiando que Él está en control, que Él nos ama y por eso nosotros podemos confiar en Él. Si solo sigo a Dios cuando me conviene, entonces cuando las cosas cambian y las cosas de Dios no me convienen, yo no voy a seguir a Dios. Es así de simple. Si yo solo sigo a Dios cuando me conviene, cuando eso cambia, ya voy a seguir mis propios deseos. Yo tal vez voy a usar la palabra de Dios para justificar lo que estoy haciendo. Pero si yo estoy firme en de que Dios es Dios y yo simplemente tengo que seguirle a Él, entonces eso cambia la forma en que leo la Biblia. No solo voy a estar buscando los versículos que me gustan, sino que voy a tratar de entenderlo bien para que pueda obedecerlo, aun si eso me causa una vida de injusticia para la gloria de Dios. Ahí es donde un poquito difícil, ¿cierto? Porque nosotros queremos lo que merecemos. Si yo merezco algo, yo voy a pelear por eso. Pero si es al costo del nombre de Jehová, entonces no vale la pena. Lo principal en nuestra vida es ser fiel. Dios merece un fiel que va más allá de solo, ok, si me conviene voy a seguir a Dios. Dios merece mucho más que eso. Dios merece que nosotros podamos vivir una manera de cualquier cosa pasa, yo voy a estar firme en la palabra de Dios, firme en mi adoración a Dios y solo así voy a poder vivir para la gloria de Dios. Sí, porque ahí es la diferencia. Los que fueron su propio lado, que empezaron a decir lo que ellos querían con la palabra de Dios, ellos simplemente estaban viviendo para su propia voluntad. Entonces esa es la decisión que tomamos hoy. ¿Qué decisión quiero tomar con mi vida? ¿Quiero vivir de mi manera y solo hacer las cosas de Dios cuando me conviene? ¿Quiero estar completamente firme en lo que Dios tiene para mí? No sé si hay algo en tu vida que simplemente estás siguiendo a Dios por tu propio beneficio.
Entonces, cuando nosotros mantenemos enfoque al exaltar al nombre de Jesús, y no solo con lo que decimos, porque cualquiera puede decir eso, ¿cierto? Yo amo al Señor, me imagino que ese pastor siempre estaba diciendo eso, que yo amo al Señor, yo hago esto y esto, pero la forma en que yo estoy viviendo. La verdad es que la diferencia, una forma que podemos saber si nosotros vamos bien, si yo hablo bastante de Cristo, unos pueden decir que yo amo al Señor, pero si yo puedo ver que las demás personas dicen que yo amo a Cristo, entonces ahí muestra una reverencia, la verdad. Entonces no solo es decir que con lo que decimos, pero mostrar honor a nuestros jefes, aun cuando no es justo, cuando nosotros no sentimos que merecen el honor, pero estamos buscando el honor de Dios principalmente, personas en posiciones de autoridad, que nosotros seamos diferentes, no seamos las personas que siempre están ahí hablando, mostrando honor a nuestros hermanos en Cristo, aun si ellos están encima de nosotros y tal vez no están haciendo el mejor trabajo en eso, que podemos mostrarle honor a ellos. Pero más que todo es teniéndole reverencia a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Y así podemos estar confiados en nuestra vida de que realmente estamos alzando el nombre de Cristo en nuestra vida, que Cristo merece nuestra lealtad y nadie más. Entonces vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en esto.